Cuando quieras. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí. Y hoy seguimos compartiendo, sobre todo amor, cariño, conocimientos y hoy especialidad. Y esa especialidad maravillosa la tenemos con nuestra compañera, amiga, ponente, Teresa Muñoz. Buenas noches. Hola, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y por poner confianza en las cosas que podemos comentar y transmitir. Así que aquí estamos de nuevo otra vez. Seguro que sí. Yo estoy convencido de que cuando centramos nuestra energía en poder ofrecer y compartir lo mejor, siempre es bueno. Luego ya cada uno. También otra de las cosas que he aprendido es que yo ofrezco lo mejor de mí y luego ya cada uno con eso que haga lo que quiera, ¿no? Claro, cada uno filtra lo que puede, e Exactamente. inclusive siempre, como se supone que el otro también está transmitiendo lo mejor de sí mismo, pues entonces se hace una conexión, un cóctel ahí fantástico de cosas Sí, que sí, nos sí. ayudan a crecer y a Sí, evolucionar cada vez más. sí, porque es momento de unión, sobre todo, ¿no, Teresa? Sí, efectivamente, siempre ha sido un momento de unión, pero digamos que en este momento sí hay una mayor conciencia de unión, de integración y de que el tema individualista pues, puede valer en determinadas ocasiones o digamos, no, sería como, bueno, ahí entraríamos en un tema que me gustaría afinarlo un poquito más Claro. para que no se malinterprete el tema, ¿no? Yo os quería hablar de lo que yo le he llamado, de alguna manera, la revolución de la conciencia, pero hay muchas maneras de revolucionar la conciencia, ¿no? De todas maneras, que en esta ocasión, si me permitís, pues he querido hacer como una especie de compendio de cómo ha sido esta evolución y sobre todo empezar después de por lo que estamos pasando y lo que hemos pasado, tanto a nivel de que nos hayamos formado, ¿no? Académicamente, o nuestra formación de experiencia de vida, nuestra formación como seres humanos con nosotros mismos, ¿a qué le denominaríamos conciencia? No hace falta entrar en una definición muy académica y muy escátedra. Es algo tan sencillo como profundo, ¿no? Como decir, bueno, la conciencia en sí es como la unión consigo mismo, es la unión con el saber estar, es como el sentir la vida. Esto es la conciencia, ¿no? Ahora, tendríamos que entrar más en matices de cómo es el sentir la vida, pero bueno, quería aterrizar un poco para que todos podamos aunar en algo que se supone que estamos de acuerdo, no lo sé, Sí, vale, vale. pero con otras palabras, con otros matices, pero en líneas generales, la conciencia es esa unión que tenemos consigo mismo, es ese sentir la vida. Y desde ese sentir es una manera no es una manera, es la única manera que tenemos para estar presentes de nuestro cuerpo o campo unificado. Nuestro cuerpo unificado o campo unificado está compuesto por determinados estados que también le llamamos distintas conciencias. Por Sí. lo menos yo así le denomino, así me muevo, para entenderme yo, para hacer mi trabajo con pacientes o para dar clases o para entender mi vida, ¿no? Entonces, por un lado, claro que este cuerpo unificado está unificado por una diversidad de conciencias, pero este cuerpo unificado es importante porque es el que conecta directamente con el alma y el alma es la vía directa para la conexión del todo, que es el amor, que es lo que aquí nos ocupa. Hay otros aspectos un poco menos claros, como yo le llamaría como más invisibles, que es algo que, bueno, trataré en la sesión o en la ponencia, que con todo cariño y con tanto interés y energía, porque no solamente estamos con cariñito y cariñito, no, 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 no. estamos con energía y con una gran vitalidad para que esta Sí. ponencia sea pues lo que es el fruto de una semilla durante mucho tiempo que habéis estado trabajando y que de alguna manera a mí me habéis dejado participar y estamos casi prácticamente como el alumbramiento, o sea, va a nacer un niño
el Sí, día 13 de de febrero. febrero, O sea que exactamente. muy bien, o sea que además coincide, perdón que hable de mí, coincide Sí, sí. con que mi cumpleaños es 2 días después. O sea que nace el Día del Amor y dando nosotros conferencias o ponencias sobre el amor cuando es el día antes de San Valentín, que se lo inventó Pepín Fernández de Galerías Preciados para que la gente soltara pasta. Pero bueno, no sé si también coincide con que el pobre San Valentín, no sé qué tenía que ver con el amor, todos tienen que ver con el amor. Bueno, para retomar otra vez, que me había Sí, 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 desviado un sí, sí. poco del chascarrillo divertido, era comentaros que eso, que este cuerpo unificado que forma la conciencia y conecta con con el alma, es muy importante que tengamos en cuenta, perdonad, es No, que está aquí haciendo un ruido el móvil que es súper desagradable. Bueno, no te pues preocupes. No, no se oye, no se entonces, oye, no se oye, perfecto. no se oye. Entonces, la conciencia, quería hablar 4 aspectos de conciencia o 5 muy importantes. Lo que sería la conciencia material, que hace referencia a todo nuestro conocimiento de nuestro cuerpo físico, nuestro malestar físico, y que, bueno, por antonomasia siempre se ha hecho cargo la medicina occidental, también la oriental, pero de una manera no solamente física, sino también porque hay otros aspectos que alrededor de vamos a ver, la medicina asiática o china tiene en cuenta el cuerpo físico, pero también desde otras conciencias, es decir, desde una conciencia electromagnética que según se van moviendo nuestros campos energéticos, hay otra tercera conciencia importante que es la conciencia emocional y la conciencia mental, que es la que se hace cargo la psicología, tanto occidental como oriental, como los presocráticos, que también hablaban de psicología y hablaban del alma. Y luego está esta conciencia espiritual transpersonal, que se ocupan infinidad de personas como terapeutas de diversas disciplinas e índoles y que, por supuesto, tienen que estar integrados con los otros terapeutas médicos Sí, sí. de medicina o psicólogos. Y de ahí llegamos a algo muy importante que sería configurar lo que es la conciencia grupal, que la conciencia grupal hace referencia a la conciencia universal. Esta sí que hace referencia directamente a la conciencia del alma y de ese alma, cada uno, desde luego, tenemos un alma distinta y vibramos en función de esa alma, ¿no? Pero hablando de la conciencia grupal como el espíritu del todo, es la que va generando una conciencia que se manifiesta en servicio y se manifiesta en hermandad. Es muy importante. Ahí es donde se está viendo más esa transformación, que hace alusión a lo que tú decías al principio, ¿no? Sí, sí. Que está más en integración porque va más en hermandad. Que esto no te quita a ti para que tú tengas un trabajo individual de trabajarte tú, que luego hablaríamos un poco más despacio, cómo desde una visión más individualista es necesario que esté bien hecho, digamos, las cadenas o los pequeños eslabones de una gran cadena, como si cada uno de nosotros fuéramos el eslabón de una cadena, que contuviésemos esas distintas conciencias también en nuestro ser y de una manera especular ya conseguimos ese microcosmos nuestro para que se pueda llegar a una conciencia más amplia y más universal, configurada por el amor y la gran energía, ¿no? Desde ahí está todo el tema del átomo y ahí estaríamos hablando como hasta desde la física cuántica, ¿no? Por dar un enfoque un poco ahí, que tocaré también en la ponencia, que sería como desde el átomo como una unidad celular que va desde ahí hasta que, hasta que se llega a un nivel superior en donde la conciencia consigue desarrollar pues los distintos campos energéticos por los que necesitamos todos vivir, ¿no? Interesante. Efectivamente, a mí me has explicado algo, o nos has explicado algo interesantísimo, cómo son las distintas conciencias, ¿no? Porque normalmente hablamos de la conciencia y creemos que solamente hay una, ¿no? Y No, esa magnitud que tú le has dado, el poder hablarnos de varias, tal vez nos amplía un poco más darnos cuenta que podemos vivir lo mismo desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde distintas conciencias. exactamente. De hecho, si tenemos que tener conciencia de estas diversas conciencias o campos, porque es lo que hace que luego tengamos una conciencia unificada, por decirlo de alguna manera, coherente.
no decirlo sano o enfermo, sino que es coherente, no está disociada. Estas serían unas bases de hacer un constructo de amor, de aprender a amar, en el sentido de que a lo mejor una de nuestras conciencias, pues una de nuestras partes, somos todo una conciencia multidimensional y amplia, pero si una de nuestras conciencias no está atendida desde nuestro ser o desde el ser exterior, entonces estamos entrando en unos estados vibracionales más alterados, por lo que bajamos o subimos de frecuencia. El subir y bajar de frecuencia tanto a nivel individual repercute a nivel global, tanto a nivel cultural como a nivel social, como también interplanetario. Entonces, qué importante es que uno funcione bien para que todo funcione bien. Y qué importante es que todo funcione bien para que uno funcione bien. Es decir, no es que yo sea culpable de que todo vaya mal, ni todo tiene la culpa de que yo vaya mal o bien, sino que es que estamos a la par. Son frecuencias paralelas. Entonces, la física cuántica me encanta cómo lo explicas, como muy ajustado, es muy equilibrado. Es decir, en la distinta proporción que tú emitas estas frecuencias vibratorias altas, entrarás en dimensiones altas. Por eso ahora el tan traído y llevado concepto de que el planeta suba o esté ya más o menos instalado en 5D. En 5D. Entonces, la quinta dimensión, o sea, todo lo que sería primera, segunda y tercera dimensión, son dimensiones que obedecen a vibraciones muy bajas, como el miedo, la queja, la vibración baja del reproche, de la envidia, sencillamente de todo lo que es los hijos del miedo. Los hijos del miedo producen todo esto y no consiguen poder despegar a la vibración cuarta o quinta, que la cuarta y quinta, una persona o un grupo social tendría una serie de propiedades energéticas lo suficientemente desarrolladas, iluminadas y con el suficiente amor o con alma lo suficientemente desprogramada como para elevarse, de tal manera que el tema de la rabia, de la queja y tal no existe, existiría ya directamente pasar a la acción sin tanta incertidumbre, con distintas posibilidades que podrían ser perfectamente todas muy interesantes, pero que en este caso es vital que esas energías estén muy bien centradas para que de la cuarta dimensión, que sería decisión, pasar a la acción con claridad y confianza, pasar a la quinta dimensión, donde es conseguir objetivos. Pero cuando digo objetivos, los estoy utilizando un lenguaje terrenal que tenemos aquí. Sí. Los objetivos de la quinta dimensión no es comprarse un piso, un coche y tener una carrera. Son los objetivos de una mayor clarividencia y una capacidad más de paz y de ayudar a los demás. Y sobre todo que el miedo se va. Porque el miedo es uno de los agentes que más hace bajar la vibración energética de las personas. Si me permites, por hacer un pequeño inciso un poco, claro. Es bonito, es agradable, por lo menos es un poco parabólico, ¿no? Esta mañana una persona que ha venido a la consulta, me estuvo contando algunos recuerdos que tenía y le habían contado un hecho, bueno, no es un hecho, le habían contado una historia, como un pequeño relato, porque hablando del miedo y lo necesario que es que se elimine para hacer cualquier revolución, pero más si es la revolución de la conciencia. Hablaban que en una época de las muchas que ha pasado la Tierra por pandemias, hablaba de que, bueno, había una pandemia que estaba arrasando y matando, llevándose a cantidad de personas, almas. Entonces, claro, ya un ángel, no sabemos cuál, pongamos que puede ser Samuel o puede ser el ángel Arcángel Miguel o Rafael, baja esplendoroso y se pone a hablar con uno de los oscuros, uno de los ángeles oscuros, y le dice: pero con esta pandemia te estás cargando tantas almas, te estás llevando tantas personas, ¿qué estás haciendo? Dice: bueno, es necesario que yo me lleve unas cuantas, ¿no? Entonces
hacen como un acuerdo, supuestamente esto es una parábola, en realidad, Sí, sí. no creo que un ángel lo permitiera, y le dijo, bueno, yo me voy a llevar solamente 1000. Y dijo el ángel, bueno, está bien, llévate solo 1000, porque yo estoy aquí para proteger todas estas almas, todo este planeta y toda esta dimensión. Entonces, se llevó 1000 y al cabo de X tiempo, cuando se supone que estaba todo ya en paz y los que quedaban estaban agonizando, pero por lo menos eran supervivientes y estaban así, resulta que baja el ángel y se da cuenta que no se había llevado 1000, se había llevado como 10.000. Entonces, coge sus alas, va volando, corriendo y le transmite al otro, habíamos quedado en 1000, no en 10.000. Dice, y sí, y me llevé 1000. Las otras 9 han sido víctimas del miedo, no de la pandemia, y murieron por el miedo. Esto, sea verdad, sea mentira, es un ejemplo a tener en cuenta, que también hemos hablado precisamente el viernes pasado sobre cuáles son las consecuencias de las pandemias. Claro, las pandemias existen, claro, y gracias a ellas también hemos crecido en sabernos cuidar, en tener una conciencia más con nosotros mismos, pero lo importante es tener en cuenta que otros factores que están de una manera inconsciente o consciente nos están ayudando para poder morirnos de otra manera. O sea, que se mueren los que tienen una afección pandémica porque tienen ya ellos una enfermedad. Claro. Y se han muerto otras personas porque tienen otro tipo de enfermedad que no es tangible, pero es el miedo, la fobia, la angustia, la ansiedad o el deseo de acabar con su vida, porque la pandemia ha acarreado otra serie de cosas. Pero no es hablar de la pandemia, era un ejemplo de cómo el nivel de conciencia es necesario que el miedo se vaya, porque cuando le podemos atribuir que nosotros morimos en vida o nuestra depresión es por esto o nuestro nivel de conciencia baja porque están muy mal las energías fuera, es porque tú internamente no estás haciendo un trabajo, pongamos terapéutico, pongamos de meditación, pongamos, aunque sea de conexión contigo mismo, aunque no tengas ni idea ni dónde está tu alma, ¿no? Pero que es muy importante que por lo menos uno tome conciencia de su ser y de su vida. Por lo tanto, la conciencia, la forma, por ejemplo, ¿con qué es conciencia? Aparte de lo que he comentado, es mucho más, son hilos de luz, son frecuencias de sonido, son entramados de emociones y de pensamientos que configuran toda la trama de una energía cuya única expresión más real y tangible está dentro de lo que es la conciencia humana, ¿no? Decía Jorge Carvajal en uno de sus muchos libros, pero bueno, hay uno que yo recomiendo que quizá nos puede gustar a todos y todos podamos entenderlo bien, es la medicina con alma, ¿no? O curar con alma, la medicina con alma. Y entonces voy a leer textualmente es una cita muy pequeñita que decía que la trama evolutiva, o sea, a tenor de lo que estamos hablando, de cómo la conciencia puede revolucionarse, ¿no? Que la trama evolutiva se va haciendo reflexiva por un proceso de enrollamiento en sí misma, es decir, que utiliza ya la reflexión, entendiendo el concepto de reflexión, es decir, que por el proceso de evolución, por el proceso de enrollamiento, que le llama así, sería una mala traducción de francés, pero bueno, yo creo que es así, la trama evolutiva se va haciendo reflexiva por un proceso de enrollamiento sobre sí mismo. ¿Qué nos hace pensar? Pues nos hace pensar que efectivamente la conciencia es lo suficientemente inteligente que por su propia acción nos lleva a una reflexión, tiene una reflexión intrínseca por la que nosotros nos nutrimos de esa sabiduría, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, ya se va generando como lo que es la sabiduría de las espirales, la sabiduría de las ondas concéntricas, la sabiduría de todo lo que va en espiral, porque va creciendo en espiral ascendente hacia arriba, ¿no? Pero que me llama la atención que haya puesto la expresión de reflexión, es decir, igual que hablábamos de que hay una inteligencia superior, esa es la reflexión superior, ¿no? De la conciencia. Sí, sí. Y tal vez, Teresa, esa revolución de la conciencia es porque
queremos o nos damos cuenta que queremos vivir de una forma más cordial, disfrutar más de la vida, hasta inclusive conectar más con nuestro ser, con los valores, etcétera. ¿Sería eso la revolución que se está produciendo? Sería eso, pero por ponerlo más en orden, igual que antes he puesto un poco en orden las distintas conciencias Sí. y el miedo, cómo sube o baja el nivel de frecuencia, hay que tener en cuenta esas conciencias y cómo el miedo es como casi, como podría decir, igual que para el cuerpo es importante que la sangre vaya por las venas, el miedo es importante que no vaya por ninguna vena de nada, ni a nivel o que esté un poquito lo suficiente como para que nos haga dar el salto y hacer algo, ¿no? Pero lo que tú dices sí es así. Lo que pasa que yo diría como que para mí la revolución en este caso yo la plantearía como re-evolución. Es Muy decir, bien. como que es otra evolución, pasamos a otra evolución que es con lo aprendido, con todo lo conocido, pasamos a un nuevo nivel de Bien. evolución y que esa evolución, esa nueva reevolución, ¿en qué consiste? Consistiría en el hecho de pasar o no quedarse solamente en esa evolución individualista, sino aceptar realmente que de esa actitud individualista saldríamos de esa posición individualista, que ya digo que tiene que estar muy bien marcada, pero de esa posición individualista pasaríamos a sentir que no te sientes solo, sino que tienes que ser más en hermandad, en servicio y pasar como al cuerpo unificado del cosmos y de los demás almas que están contigo. Entonces, de individualista pasar a esa visión multidimensional, mucho más holística, en donde el cuerpo y el alma y el universo y todo lo transpersonal están ahí unidos en distintas escalas energéticas para que estemos viviendo en una salud infinita. Bueno. Antonio, buenas Entonces, noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Teresa. hola, Muchas buenas gracias. noches, ¿Qué tal? ¿Cómo Antonio. estáis? Estamos ya con el lío y Ya, además ya. súper interesante. Seguro que sí. Adelante, Teresa, que te he cortado, disculpa. Nada, no pasa nada. Entonces, hoy en día los modelos terapéuticos, a pesar de sus vacíos y a pesar de sus contradicciones, sí abarcan o sí están de acuerdo en una idea integradora y como se llama reevolucionadora, ¿no? Entonces, no tiene ya sentido desde hace bastante tiempo, pero ahora más en este siglo XXI y más ya en este 2022 y cada vez más y cada minuto más, no tiene sentido funcionar de manera individualizada, igual que tampoco no tiene sentido ni seguir de una manera individualizada ni trabajar de una manera así separada cuando un médico o un terapeuta o un psicólogo se acerca a ver qué le pasa a esta persona, ¿no? Entonces, cuantas más conexiones hace el sujeto con sus campos internos, cuantas más conexiones hace el sujeto para irradiar energía interna desde sus campos internos, cuanto más conciencia toma de sus redes internas, ahí se genera como un espejo especular del microcosmos al macrocosmos, que cuanto más consciente eres y cuanto más trabajas esas redes internas tuyas de amor, de energía, también de clarividencia, también de sapiencia y también de protección y también de servicio y también de hermandad, muchas otras más redes internas, funciona como algo especular con el macrocosmos y más alimentas tú más esa conciencia entrando en ese conciencia de reevolución. Es decir, que la conciencia no está ahí para darnos a nosotros una evolución, somos nosotros los que estamos generando esa conciencia y la conciencia a su vez por retroalimentación vuelve a dar. Y entonces se genera lo que se decía en el Kybalion, ¿no? Lo que es adentro es afuera y lo que es arriba es abajo.
Por lo tanto, no hay que estar esperando que Dios venga, como antiguamente esos conceptos de que Dios, una conciencia divina superior, te viene a ti a dar. No te viene a ti a dar, sino que estamos en una retroalimentación continua de redes internas, de vibraciones, de frecuencias vibratorias, pues puede ser desde la unidad celular, desde el átomo, protón y neutrón, para que esto vaya irradiando y para que vayamos retroalimentándonos, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad hay muy pocos médicos, yo no digo que todos, pero ya hay muy pocos médicos que no tengan en cuenta cómo son los medicamentos que pueden, las terapias o los medicamentos que estén recetando. Los propios psicoanalistas de toda la vida nos hemos psicoanalizado y hemos querido saber lo que serían los síntomas e implicarnos en el proceso terapéutico. Muchos otros pues homeópatas también trabajan y prueban las medicinas o los alimentos o los preparados que hacen. Es decir, cada terapeuta, como yo le digo, como se podría llamar, ¿no? Como trabajador de la humanidad, cada trabajador de la humanidad y cada trabajador del ser y de la humanidad tiene más en conciencia, tiene mucho más claro cómo probar las cosas, precisamente para que haya un conocimiento vivencial, para que haya un conocimiento más desde ese amor propio que uno lo vive, porque cuanto más conocimiento vivencial haya desde uno mismo, va a poder transmitir no solamente una mayor sapiencia, sino que va a haber una empatía y un bienestar más amoroso en relación con el paciente o con las personas. Entonces, se queda involucrado en la participación de esos procesos de la conciencia. Por lo tanto, es importante que pase por esa fase, ¿no? Porque si no se queda involucrado en esos procesos de la conciencia, pues se vuelve a generar, digamos, como esa disociación, como esa especie de tajo, y la patología se queda como estancada. La patología tiene que estar viva. Tiene que estar viva en el sentido no de que tenemos que patologizar y cronificar a nadie, pero tiene que estar viva en tanto en cuanto que nosotros, todos somos trabajadores del ser humano, ¿no? Pero los que más específicamente estamos directamente trabajando ahí en primera línea, desde la salud física, de la salud mental, de la emocional, por cualquier otra vía disciplinaria, desde la energética, sí tiene que estar observando que la patología, de ser dinámica, hay que estar moviéndola, porque nosotros nos implicamos en las contingencias vivenciales de los distintos tratamientos. Es decir, si no se involucra, que esa es otra de las características importantes de esta revolución de la conciencia. No solamente es a meditar, a cambiar, por supuesto que sí, como consecuencia eso viene, sino los que estamos directamente, que nos involucremos mucho más en lo que mandamos, en lo que proponemos, en lo que aconsejamos, en lo que hacemos, pero que lo hayamos hecho antes nosotros, aunque no lo necesitemos, que no es verdad. Si lo estamos dando es que lo estamos necesitando, eso desde luego. Poniendo en práctica la experiencia, ¿no? Exactamente, te estás involucrando en esa experiencia que luego tú le dices a un otro que tome usted esto, que es muy bueno. Viene la frase esta típica de, bueno, tome usted de su frasco de su medicina y luego ya me dirá, ¿no? Que es así. Entonces, bueno, por eso se va creando una red que interactúa de manera intrapsíquica y extrapsíquica y energéticamente. Entonces, de ahí pasamos de esa conciencia individual, que no individualista, individual, con todas las conciencias que también están a menor escala dentro de esa conciencia individual, a una colectiva que ha de estar sintonizada con un todo. Entonces, esa revolución va a dar la sincronización con un todo. Todo esto luego podemos hablar un poco qué sentido tiene, a dónde nos lleva, ¿no? Pero bueno, me paro por si queréis hacer algo. No. Muy bien. Entonces, en ese acompañamiento que estamos haciendo desde la experiencia, es como si estuviéramos un poco fortaleciéndole, dándole confianza a las personas para esa revolución o evolución de la toma de conciencia. Exactamente. Mira, es a dos niveles.
A mí por lo menos así me viene y así lo siento. Es a 2 niveles y así lo hago. Como tú bien dices, estamos dando confianza y estamos fortaleciendo ese nivel de conciencia para los demás, pero es que a la vez que tú lo estás dando, tú también lo estás recibiendo internamente. Porque es por la ley de atracción, ¿no? O sea, lo que yo voy dando, yo también lo estoy recibiendo. Entonces, cuanto más anclado, por utilizar palabras, porque el lenguaje es tan limitado que tenemos que... Entonces, cuanto más anclado estamos en ese nivel de conciencia, en ese nivel de, digamos, de terapéutica que estamos trasladando, cuanto más estemos dando, más nos retroanclamos. Y entonces, no solamente esa energía que tú irradias cuando estás proponiendo una ayuda o dando una ayuda, sea con Reiki, sea con una operación, sea por una alimentación, también esa misma experiencia la estás introyectando dentro de ti. ¿Cuántas veces tú en tu consulta, yo en la mía y cuántas personas que estamos, pues a lo mejor ese día no han parado de venir pacientes, no has parado de ver personas, ese día o todos? Y las personas que no están ahí, en esa línea, te dicen, tienes que acabar agotado o agotada. Y yo nunca acabo agotada. Pero soy un ser humano, a lo mejor a las 12 de la noche ya estoy que digo, hombre, pues mira, me gustaría como dormir un poco, ¿no? Pero, pero ¿por qué no acabas agotada? Porque si lo estás haciendo desde tu verdad, Claro. habiéndote involucrado en todo ese proceso y entendiendo que esa es una verdad para ti, valga la redundancia, auténtica, porque la verdad tiene que ser auténtica, no puede ser de otra manera, pero que la sientas auténtica porque no es una verdad que cae exclusivamente desde el ego, sino que nace desde el cuerpo físico interno, en un cuerpo unificado, y se unifica mente, cuerpo, cuerpo espiritual, cuerpo emocional y la sabiduría divina. Cuando hay esa conexión, no te cansas, al contrario, es como, gracias paciente, porque gracias a que yo le tengo que ayudar a usted, no sabe Claro. lo bien que estoy yo hoy, porque estoy acumulando, ¿no? Entonces, por eso ya no, ¿cuál es el sentido? En busca de un sentido. ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Pues el sentido de esto está incluido en considerar que todas las contingencias son necesarias para que haya una mayor conciencia universal, y todos somos conciencia universal. No es una conciencia. Sí, tendremos en cuenta desde nuestra individualidad, pero ya el sentimiento de todo es uno ya no solamente queda en una frase, no solamente queda en un concepto mental, ya no es un spot publicitario que queda muy bonito de estar muy abiertos y tal, no, no, sino que se expande el sentimiento real. Qué bueno. Por eso esa es la reevolución de la conciencia, de la nueva conciencia, ¿no? Que yo le llamo la nueva conciencia, que a lo mejor siempre ha estado ahí, pero a lo mejor para nosotros es nueva en tanto en cuanto lo estamos percibiendo de una manera más nítida en esta ocasión, en este estadio, en este tiempo-espacio, ¿no? Teresa, una pregunta que yo me he hecho muchas veces y que las personas también, con respecto a ese desarrollo de la conciencia, esa espiritualidad, ese avance, ese dar un paso adelante, y da la sensación que la sociedad en general se queda un poco atrás. ¿Tú crees que eso lo hacemos aquí desde, se nos abre la conciencia aquí o la traemos ya abierta y aquí la ponemos en práctica? Bueno, es una pregunta para que la responda un sabio, pero de alguna manera puedo, y es interesante, yo creo que son las dos cosas, fíjate, yo creo que venimos con la conciencia abierta, yo creo, por lo que he leído también, Sí, por lo que he experimentado yo, pero también por lo que me he informado, porque todo no lo sé, pero bueno, sí, sí. yo soy el producto de, como todo el mundo, de lo que Como yo estudiamos. y como muchos de nosotros. Claro, somos el producto de lo que hemos estudiado, de nuestro interés y luego también por lo que hemos escuchado internamente. Entonces, Sí. yo sí cada vez tengo más esta sensación de que venimos con más sabiduría.
digamos, Sí, sí, por sí, sí, inventarme sí, algo. sí. El primer mes, el segundo mes venimos con mucha más sabiduría y luego ya el alma, los mensajes transgeneracionales, las dimensiones energéticas de la Tierra, hace que por lo que sea, a lo mejor nuestra conciencia se pliega, se duerme. Sí. Y nuestro propósito de vida, haciendo lo que sea, es despertar. Sí. Entonces, los dormidos no quiere decir que no hayan tenido una conciencia despierta, No. es que prefirieron dormirse o entraron en una fase energética que a saber cuál le tuvo que pasar, que tuvieron que dormirse quizá para sobrevivir. Ojo, que el dormirse y cerrar esa conciencia puede ser un arma igual que la hibernación para muchos animales, ¿no? Hibernan para que cuando venga la primavera ellos puedan seguir viviendo. Durante el invierno están ahí todavía cazando y pescando y tal, pues sucumben, entonces tienen la capacidad de poder hibernar. Nosotros, como estamos los 12 meses sin parar, pues bueno, pues ahí estamos. Entonces, es cierto que yo creo que casi todos hemos venido con un despertar de conciencia. Otra cosa es que unos vengan con un despertar de conciencia mucho más elevado, por decirlo así, o de un grado alto, y otros con un despertar de conciencia quizá un poco más bajo, por utilizar estas medidas. Con una vibración más alta o una vibración más baja. Con una vibración más alta y otra. ¿Por qué? Porque también no solo los miedos heredados, sino también lo que tú sufres o lo que tú disfrutas cuando eres nacido, no cuando estás dando a luz, que las madres cuando damos a luz, sino cuando tú eres el ser nacido, es todo un proceso de mucho trabajo para que el ser humano, el niño, el feto, que ya no es embrión, es un feto todo hecho, ya es un ser humanito total, está trabajando con sus aperturas, con sus golpes de cabeza, con tal, hasta poder abrirse paso y poder salir a la luz. Entonces, posiblemente dentro, por eso hay muchísimas vivencias prenatales muy interesantes, que hay muchas vivencias, porque a lo mejor ese bebé dentro del seno materno tenía una conciencia espiritual o una conciencia de vida superior a que cuando viene aquí a la Tierra o cuando ve la luz de la dimensión planeta Tierra, con una madre, un padre, unas luces, un olor, unos sonidos, tal, a lo mejor cierra esa conciencia o queda más dormido y luego poco a poco va desvelándose y va creciendo y tiene su despertar de conciencia. Y sin embargo, otras personas, también es interesante ver que a lo mejor se nace con un nivel de conciencia y que en mitad de tu vida terrena hay otra transmigración de alma o de conciencia en vida. ¿Cuántas personas han tenido un accidente y después de ese accidente han tenido un cambio impresionante? Eso te iba a preguntar, te iba a decir, que hay veces que efectivamente nos ocurre algo en la vida y a partir de ese momento ¡pam!, despierta, da la sensación como que despierta la conciencia, ¿no? Efectivamente, dicen desde que ha sido padre, desde que ha sido madre, o desde que tuvo tal accidente, o fue a hacer tal viaje. Pues mire usted, no fue ni que... El viaje yo no le digo que no le ayudaría, claro, el viaje a la India claro que te ayudaría, pero a lo mejor hay otros que se van de aquí a la esquina, Albacete, o se van al norte de España y vuelven cambiados. Qué bien te ha sentado el clima, hombre, un poco sí, pero es porque te tocaba ese cambio vibracional interno y te ha pillado ahí. Y te ha pillado ahí. Lo favorece más, pero yo creo que es más bien el proceso tuyo interno que te ha llevado a ese lugar o que te ha hecho caerte o que te ha hecho tener este accidente que tú ya... es una sacudida, hay una sacudida importante de vibración de tiempo, inclusive ya no tiene por qué ser una caída o una enfermedad, puede ser sencillamente un cambio de trabajo. Sí. O que, Dios no lo quiera, ha habido un terremoto. O sea, después de los terremotos hay unos cambios de conciencia muy importantes. Pero para tener cambios de conciencia no es necesario que nos vengan desgracias, no las estoy pidiendo. Los cambios de conciencia los podemos tener con cosas maravillosas como, y estaba pasándomelo tan bien allí, o estábamos celebrando algo tan bonito y de repente vi un arco iris, oye, y aquello me quedó. Es decir, que en situaciones de gran positividad y de gran energía hay un gran cambio de conciencia. Por ejemplo, lo que se ha hecho siempre cuando los grandes chamanes de Perú,
de otros lugares también, pero bueno, en Perú, y tú Perú que también lo conoces bien y para ti es un país muy especial. Yo fui a Perú también hace muchos años y ahí también me vino un antes y un después, o sea que tengo ahí un tema con Perú. Y entonces el tema es, no he podido ir nunca a la fiesta del sol, no sé si tú has podido estar de Perú, pero que bueno, que en las grandes, digamos, fiestas al sol de Perú, los incas tenían grandes transformaciones y no tenían que pasar ni por terremotos, ni por desgracias, ni por guerras. Quiere decir que las grandes sacudidas, cuando estoy diciendo sacudidas, no tienen por qué ser sacudidas negativas, puede haber una gran sacudida de algo impactante, maravilloso, y entonces ahí sí que hay un gran despertar de conciencia. Y muchos de los que se habrían quedado dormidos o tuvieron que, digamos, clausurar esa conciencia, fue así lo que tuvieron que hacer para poderse abrir, ¿no? Qué bueno. Y estas personas que seguro que en tu consulta te habrá ocurrido más de una vez, de estas personas que después de hablar con ellas te dice, sí, sí, yo la teoría me la sé, lo que me cuesta es ponerlo en práctica, ¿no? Es como si hubieran tomado conciencia a medias, pero no dan el paso adelante totalmente, ¿no? Claro. Ahí no está conectándose ni con su conciencia interna, ni tampoco se está, necesita una ayuda realmente mucho más profunda terapéutica, un tiempo de elaboración, ayudarle a generar un puente de plata consistente para que puedan salir de esa zona de confort o ver qué otros tipos de autoboicots internos está teniendo, en el sentido de que sí, yo lo veo, pero no doy el paso, o yo lo veo y por qué será que viéndolo, pero esto le ocurre no solo a los pacientes, también a muchos terapeutas y muchos médicos. Recuerdo una vez hace muchos años que por una razón yo acompañé a un familiar a un médico y en aquel entonces, claro, por eso digo hace muchos años, estaba diciendo pase, con un puro en la boca, que antes los médicos fumaban, pero fumaban como llegabas y no era nada anormal encontrar era normal, no sé cuántas colillas en el cenicero del médico y encima quiere usted un cigarro, encima te lo ofrecía, ¿no? Pase. Yo era pequeña y me quedé tan impactada como diciendo, esta es la gran desconexión. Está aquí diciendo, a ver, cuídese el corazón que está comiendo y tal. Recuerdo que era un cardiólogo y él ahí con el puro tal. Entonces, efectivamente, hay una desconexión. No solamente es, claro que puede revertir en autoboicot, pero lo más importante es que hay como un tajo ahí de la patología. Hay una desconexión en donde por la razón que sea no quiero conectar. Quiero quedarme solamente con lo que me dice la mente, de la mente al corazón y del corazón a ese campo unificado, y ese campo unificado en conexión con el alma divina. Hay como un sentimiento como de vacío, como de vértigo, como de angustia, que saldría de esa zona de confort, que tendría que hacer un esfuerzo, no esfuerzo, porque las cosas naturales no es la ley del no esfuerzo, ¿no? Pero esa persona sí tendría que colocarse en otra vibración o tendría que abrir su corazón, tendría que ser ayudado justamente por ese terapeuta para estimularle la capacidad vibracional, y desde esa capacidad vibracional, a través de oxígeno, a través de luz, a través de muchas cosas, que ya lo que dispusiera ese terapeuta que fuera más necesario, que pudiera él ser su propio espejo de su imposibilidad, porque en ese momento esa persona lo que se está es negando la vida. Según lo que hablábamos antes de que la conciencia es el sentir de la vida, cuando una persona lo entiende pero no puede pasar de ahí, se está negando la vida. Hay una parte que sigue en esa oscuridad, que sigue en ese semi-sueño, ¿no? Que está adormecida todavía su conciencia. Entonces, es necesario esperar. Sí, darle tiempo al tiempo. No, el tiempo no cura nada. El tiempo sencillamente te da un espacio. Lo que cura es la vibración tuya, la estimulación tuya interna, ¿no? Así es. Por eso es tan importante que para tener esa confianza, esa claridad, esa fortaleza para realizar el camino, para dar ese paso adelante, es bueno hacerlo acompañado, ¿no? Cuando uno no sabe o no tiene esas fuerzas suficientes, como lo que tú haces en tu consulta, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay muchas personas que, con todo respeto, yo lo siento mucho, creo que están equivocadas. No me importa pingarme en decirlo. Y yo puedo estar equivocada también diciendo que están equivocadas. O sea que no es ponerme en lucha contra nadie, pero si puede ayudar, claro que al fin y al cabo quien se tiene que ayudar es uno, ¿no? A Sí, sí sí. mismo, claro que sí, pero ese uno consigo mismo necesita un guía, necesita una ayuda, necesita un canal que le hable, que le transmita, que le diga qué alimentos, que le diga de qué manera se abre la vibración, que le explique lo que no ha querido escuchar o lo que nunca nadie le ha podido explicar. Porque está muy claro que si esa persona ha llegado a tu consulta o te está preguntando a ti, está muy claro que en el momento que una persona ya pregunta o diga ¿por qué me pasa esto?, ya te está dando señales de que sí hay una apertura, hay un despertar, hay una rendija de luz, ¿no? Qué bueno. Entonces, de esta manera, por ejemplo, alguien decía también creo que Jorge Carvajal en su libro de Medicina con Alma, decía que todas las acciones son ceros que no tienen ningún valor sin un dígito que las preceda. ¿Cuál sería ese dígito? La paz interior. Claro, claro. Entonces, esa paz interior, que es ese amor que decíamos, esa gran conciencia, es la que alimenta para que haya una apertura. Por lo tanto, Sí. la persona que no puede pasar del lo veo, pero no puedo pasar a lo otro, hay que ayudarle con mucho amor y con mucha ciencia, desde la ciencia, desde el amor, pero también desde explicaciones científicas Sí. incontratables. Desde la Hay profesionalidad que también. de esa profesionalidad, claro. Hay que explicarle y dejarle que lea lo que quiera y que se informe por todos los sitios y que se confunda y que nos confundamos. Todo esto está ahí bien, porque todos son como afluentes que van al mar del amor, al mar de la gran paz interior, el mar de ese cuerpo unificado que es la paz interior. Entonces, el gran dígito de todos esos ceros es esa paz interior. Sin esa paz interior, nosotros perdemos todo tipo de economía, de fuerzas. Toda la economía energética baja y si no hay esa paz interior, lógicamente no se va a atrever esa persona a dar ese salto, por contestarte a esa pregunta en concreto. Por eso hay personas que tardan en hacer una elaboración, porque lo de la paz interior les asusta también, ¿eh? Claro. Y no creas, o sea, es que es como, pero ¿cómo te puede asustar con lo bien que se está? Que no, que no. Igual que hay muchísimos niños que tienen miedo a ir a dormir. ¿Por qué? Porque a lo mejor han confundido que la paz interior es un vacío, es un pozo sin fondo a la oscuridad. Y han tenido esta experiencia de otra manera. Sí. Entonces, claro, lo más importante es que este agente o trabajador de la nueva conciencia, de esta nueva revolución, reevolución de conciencia, sea un ser que ha hecho primero su revolución interior, que ha pasado por su propia experiencia, tanto práctica como profesional, y que de una manera holística está al servicio de ese bienestar físico hasta el descubrimiento de un sentido real de la conciencia universal. Si no está en ese tránsito, creo que nos van a poder ayudar pocos esos trabajadores. Qué bueno. Yo esta mañana he tenido una alegría aparte, una gran lección, ¿no? de una clienta, de una paciente, en la cual me decía y somos, y lo comparto contigo y con todas las personas que nos dedicamos un poco a todo esto, me decía que eres un facilitador porque me ayudas a que la vida sea más fácil. Entonces, efectivamente, ¿no? Cuando compartimos nuestra profesionalidad, ayudamos a que las personas encuentren esa paz interior, esa fortaleza interior, ese poder interior y la vida sea mucho más fácil de lo que aparentemente parece que sea. Eres un gran facilitador porque facilitas lo que son la función del canal, la función del terapeuta,
porque claro, la palabra terapeuta viene del griego, de la persona que está alrededor del pathos, alrededor de e interviene con el pathos, con la salud. Pero facilitar es una palabra muy bonita y eres un facilitador, pues te ha hecho un piropazo, ¿no? Y me alegro mucho que tengas personas así, porque además lo eres un facilitador, porque me facilitas la vida y también un felicitador, porque me haces más feliz la vida. Eso no me lo habían dicho, pero también me encanta. A Felicitador. partir de ahora, profesión felicitador. Felicitador. Mira, me lo voy a apuntar. No tanto Antonio, porque felicito, sino también porque transmito felicidad y felicidad. acompaño para que las personas lo vivan, ¿no? Así que intentaremos ser cada día más facilitadores y más felicitadores. Qué bueno. Sí, Antonio, date el micro. Si no te das el micro, no te oímos. Ahora sí. Sí, que me encanta esto de estar diciendo Teresa, de que eres felicitador y facilitador. Qué maravilla. Es que me encanta esa palabra. De hecho, Juan, te voy a sugerir que en el post ese que pones todos los días, que me pones a mí no sé qué de comunicación, pues que me pongas también eso a mí. Me encanta esa definición. Me encanta. Gracias, Teresa. Te lo Gracias a pondré. vosotros. Te lo pondré, te lo pondré. Muy bien. ¿Querías comentar alguna cosa, Antonio? Bueno, quería comentar que estoy sumamente contento porque vengo de asistir a una conferencia que lamentablemente coincidía con la tuya, Teresa, pero bueno, tendré la oportunidad de verla en directo, grabada, porque me encanta. Claro, no te preocupes. Bueno, mira, dice Ángela, me encanta facilitador y felicitador, me encanta. Bueno, mira, has hecho hoy una nueva definición, una nueva profesión, Teresa. Sí, además es una nueva profesión en la que todos podemos, todos lo somos. Sí, sí. Y además, recuerdo en estos momentos el trabajo que también estamos haciendo con Michael Norris, que es los nuevos oficios de los trabajadores de la luz. Pues mira, aquí tenemos dos, o sea que qué maravilloso. Muy bien. ¿Querías comentar algo más, Antonio? No, nada más. Sí, sí. Muy bien. Teresa, dentro de que yo creo que has hecho una exposición maravillosa, yo creo no, has hecho una exposición maravillosa. Gracias. No, por supuesto. Espero que haya podido facilitarle y felicitar a todo el mundo. Sí, seguro que sí, porque Cuando lo escuchen. eres una de las terapeutas que yo me he encontrado en mi vida que con mucho amor realizan su profesión, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo, ¿no? Está muy bien ayudar a los demás personalmente, profesionalmente, pero cuando ayudas a los demás, encima poniendo esa energía del amor, el resultado se multiplica. Entonces, exacto. yo te doy las gracias, ¿no? Sí, gracias a ti por percibirlo y por transmitirlo. Sí, la verdad es que siempre lo he hecho con bastante amor y además desde muy pequeña tenía muy claro que me quería dedicar a facilitar otros niveles, ¿no? Pero bueno, sí. También lo he hecho por curiosidad, porque ahora ya no tengo tanta esa curiosidad, aunque sigo teniendo la curiosidad de seguir estudiando y formándome, ¿no? Sí. Pero que en esa, digamos, vocación de servicio y de ayudar a los demás, también hay algo que tenemos que reconocer todos los que nos dedicamos, por lo menos yo, que también hay algo egocéntrico. Yo soy un ser humano y tengo mi parte egocéntrica en donde, qué curiosidad, me encanta saber lo que pasa en la mente de las personas, claro, en los entresijos de las personas, qué interesante. Pero si de paso de que esta curiosidad la despejas y de ahí trasciende para algo más y no solamente se queda para uno mismo, pues bienvenido sea. Aunque te quedes para ti mismo, nunca se queda para ti mismo, porque teniendo en cuenta lo que hablábamos antes de la energía por las ondas, hombre, va a llegar mucho más si lo estamos hablando en un programa tan maravilloso como el vuestro, pero que aunque se quede uno en una esquina diciendo, ay no, yo no hablo con nadie, esas energías las va transmitiendo. ¿Cuántas veces tú habrás visto en tu consulta y otros muchos compañeros que nos estén escuchando pueden decir, vamos a ver, mi mujer no está viniendo al tratamiento y sin embargo, ¿por qué está tan contenta y tan tranquila y duerme últimamente tan bien desde que he empezado el tratamiento yo? Y dan ganas de decirle al paciente, pero usted tiene envidia, no se alegra de que está bien. Dice, no, yo he venido para ponerme bien, pero es que resulta que
todos están en casa más habladores o hay más paz, tenemos como más cariño. Digo, son sus ondas. Dice, Claro. ya, pero es que yo no les he contado nada de lo que pasa. Cuando llego a casa me dicen, ¿y qué tal te ha ido hoy en la sesión con tu psicoanalista o tu terapeuta tal, Sí, 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 o tu sí. médico? Bueno, me ha ido bien, me han mandado unas cosas, pero yo de estas cosas no hablo. Mm. No hablarás, pero lo transmites de manera La implícita. vibración que antes Ahí está la hablábamos. gran conciencia universal, ¿no? Cómo está unificada por ahí es donde se ve que cuando un miembro de la familia empieza a transformarse porque cambia de alimentación, porque empieza a hacer deporte, porque empieza a hacer un trabajo, un psicoanálisis, cuando mis pacientes están tumbados en el diván o vienen a hacer un trabajo Sí, sí, de sí, sí. integración psicoenergética o van a tu sesión y le haces una sesión maravillosa de sonidos o a lo mejor de cuencos o todo lo que hagamos, y dice, no, es que mi mujer o es que mi padre o es que mi trabajo o hasta mi jefe está como más cordial. No será porque yo lo veo de otra manera. Dice, hombre, en parte usted lo ve de otra manera, pero es que usted emana, irradia Claro. un nivel energético tan bueno que esta es la razón Claro, por la que claro. esas personas empiezan de alguna manera a absorber también esa energía, absorberla en el sentido positivo, a recibirlo y a él se retroalimentan y él lo recibe. Lo que pasa que no es lo mismo que ir a su propia sesión. Pero sí es cierto que la onda expansiva se percibe y grande. Produce, Sí, sí, efectivamente, muy, produce. y es Por, preciosa, es preciosa. por eso es tan importante, seguida te doy paso, Antonio, por eso es tan importante en nosotros mismos estar bien, o sea, aunque aceptemos, por supuesto, la parte humana que la tenemos que trabajar día a día, el estar Sí, bien, ¿no? Porque cuando viene alguien, ¿y cómo estás? Pues estoy muy bien. La respuesta es cuánta paz me das, cuánto entusiasmo me das, qué bien me siento cuando estoy contigo, y esa es la vibración que nosotros transmitimos a los demás, ¿no? exactamente. Esto es la revolución de la conciencia, el tener muy claro que cuídate tú porque la conciencia universal Cuídate tú, está dependiendo de nuestro eslabón. cuídate tú. Etcétera. Sí, Antonio. No, te decía, Juan, Teresa, hay un comentario de Mariana Sandoval que dice, es una bendición encontrar la felicidad en la facilidad de ser felicitadores. Ha sido un juego de palabras maravilloso, pero qué maravilla. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Teresa. Pues Gracias. esto es el compartir, ¿no? Yo hace años me contaron una historia de un monje que había dedicado su vida a aprender la sabiduría para ofrecérsela a Dios. Y cuando dejó su cuerpo, fue directamente a la casa de Dios y le dijo, mira, Dios mío, he dedicado toda mi vida para ser sabio y ofrecerte mi sabiduría. Y Dios le dijo, si yo soy Dios, yo la sabiduría ya la tengo. ¿Con quién la has compartido? Y entonces el monje le dijo, hombre, yo me he dedicado mi vida a ti. Y los demás, pues mira, baja, comparte todo lo que has emprendido que me ibas a dar a mí, se lo das a los demás y dándoselo a los demás me lo estás dando a mí. Así que baja y haz tu trabajo, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante nuestra experiencia, nuestro aprendizaje y luego, por supuesto, poderlo compartir con los demás. Qué precioso ejemplo has buscado. Es que eso es lo que acabas de definir, lo que hemos dicho, sintetizarlo, cómo sería esta reevolución yo le llamo la revolución de la nueva era, de la conciencia en la nueva era. Y así. Entonces, claro, efectivamente, él estaba trabajando para Dios y Dios le dijo, no, si yo soy todo, vete ahí, ¿no? O sea, muy Sí, interesante. sí, sí. Entonces, efectivamente, por eso ya no solamente espiritualidad tomando tierra, sino a nivel particular, todos nosotros, tú, Antonio, Nuria, Mari, María Begoña, Asun, Antonia, Ángel, Alfredo, todos los que nos están escuchando o los que nos escucharán, qué importante es tomar conciencia de esa nueva conciencia que no es nueva, sino que está en nosotros mismos y disfrutarla, primeramente disfrutarla con nosotros mismos y luego disfrutarla compartiéndola con los demás.
yo creo que eso produce confianza, es muy importante que efectivamente la conciencia no es nueva, pero sí es nueva en tanto en cuanto que la estamos experimentando. Sí. Que la conciencia ha estado siempre ahí, posiblemente. Yo no soy tampoco la voz de la sabiduría, ¿no? Pero es posible que la conciencia ha estado siempre ahí, teniendo en cuenta que es el sentir de la vida, ha estado siempre ahí. Lo que pasa es que lo que nos estimula, lo que nos ilusiona, es cada vez descubrir un step by step más con respecto a lo que estamos descubriendo. Entonces, es igual que el niño, la niña, el ser humano, el cachorro humano, va avanzando poco a poco en la vida y va dándose cuenta que hoy puede andar, que mañana puede correr, que hoy puede coger cosas, es decir, que cada vez, si es que creo que el desarrollo de esa conciencia viene a ser también, como antes explicaba, a una metáfora o imagen especular de cómo va creciendo, cómo va creciendo el ser humano desde pequeño. Entonces, la conciencia está ahí, igual que el ser humano tiene la vida ahí, pero tú la vas descubriendo y en cada descubrimiento te llena de una gran alegría que retroalimentas a los demás y los demás a su vez por rebote vuelven otra vez a retroalimentarte a ti, tú vuelves a dar otro paso. Por eso, ante el ejemplo de estas personas, que todos hemos tenido también etapas así, lo veo pero no puedo dar el salto, son procesos, digamos, si no de oscuridad, son de estar todavía como adormecido, de estar con algunos mecanismos de defensa más de negación, de estar en algún estadio que sería como en un estado un poco de vacío, pero que sí está en el umbral de dar ese salto, porque si no, no sentiría esa rabia, entre comillas, y esa impotencia por decir que no puedo, ¿no? Entonces, en ese momento, el decir no puedo, lo veo, pero no puedo pasar de ahí, sería como el umbral de poder estar en un estadio de mayor sabiduría, y en ese momento se siente una gran ternura por esa persona, un gran amor por esa persona, porque está trabajando y está poniendo intención y su acción ya la está dirigiendo a poder comprender primero por qué no puedo hacer ese salto, y en cuanto tú comprendas por qué no puedes dar ese salto, qué es lo que te está impidiendo para dar ese salto, inmediatamente ya estás. Entonces es importante que tengamos en cuenta esas distintas conciencias que hay en el cuerpo unificado de la conciencia general, de la conciencia cósmica universal, para que desde una de esas conciencias posiblemente es lo que nos está, entre comillas, fallando o no está tan despertado, no está tan iluminado como para poder ser tú uno. Sí. Hombre, yo lo que comparto con todos vosotros es que me doy cuenta que cuanto más consciente soy, más felizmente consciente soy. Claro. Cuanto más felizmente consciente eres, es que sería como para simplificar, sería, ¿qué es conciencia? Ser feliz. ¿Qué es conciencia? Como antes decíamos, tener la paz interior. ¿Qué es conciencia? Conectar con el amor divino universal. Porque si conciencia es sentir la vida, esa es la vida. Aunque bueno, muchas veces te puedo decir, bueno, la vida también tiene cosas muy malas, muy tal. Pues también eso es conciencia, conectar con esas cosas tan malas, que son las que realmente te ayudan a tener un mayor constructo del amor y un mayor constructo de conocer cosas, ¿no? Entonces es muy importante ponerse en la conexión de dónde están nuestros puntos energéticos, dónde están irradiando más luz, cómo irradiar más esos hilos de luz, porque somos luz, porque somos sonido y porque somos un entramado de energías que lo constituye el caparazón del cuerpo físico, sangre, huesos, estómago, tal, ¿no? Pero esa luz y ese sonido es lo que se transmite, ese entramado de energías es lo que se transmite, la conciencia colectiva es lo que también se transmite, o sea que todo esto también es importante.
Por eso tener confianza en vosotros mismos, porque la confianza es la fuerza que atrae el éxito, ¿no? Y el éxito el éxito verdadero es soy feliz conmigo mismo, me siento bien conmigo mismo y qué bien que lo puedo compartir con los demás. Claro, mira, la confianza contigo mismo no es ni más ni menos, por lo menos para mí, aparte de que es un trabajo de amor contigo, porque es confiar en ti, es amarte, es cuando tú ya estás, digamos, que puedes constatar que estás siendo guiado. Si tú tienes esta confianza, estás siendo guiado por una conciencia universal. Entonces ahí es cuando dices, ahora estoy guiado, o sientes que estás guiado de una manera divina, o estás guiado desde tu ser interior, tienes esa confianza y pasas a la acción, y como esa confianza es desde una guía, pues entonces ahí es donde podemos abrir ese camino hacia el éxito, como tú bien dices. Qué bien. Pues Antonio, no sé si querías comentar algo más. Bueno, alguien nos preguntaba que hasta qué extremo la risa hace que suba la conciencia. Una muy buena pregunta. Bien, pues es una pregunta muy bonita y además una pregunta que nos lleva a la alegría, pero también desde el punto de vista neurológico tiene dos aspectos. Entonces, la risa nos lleva a la conciencia en tanto en cuanto que reírse es un acto de alegría interna que nos cura. De hecho, existe la risoterapia como una de las terapias que hay. Lo que pasa es que en cuanto nos reímos, aunque una cosa es reírnos con sentimiento y otra cosa es reírnos de manera mecánica, si yo hago una sonrisa así mecánica, el cerebro es muy tonto. Y entonces el cerebro en ese momento lo único que ha recibido es un mecanismo de risa y una risa y se genera más serotonina. Y de la serotonina te da más paz y más tranquilidad. Entonces es una vía para estar más en conexión con esa paz y teniendo con esa paz o con ese bienestar interno, teniendo en cuenta que la conciencia está conectada con toda esa visión holística. A través de la risa sí podemos ponernos en contacto más con la conciencia, porque es un medio de bienestar, es un medio que te lleva a generar serotonina, a activar toda tu bioquímica neurológica, y por esa razón puede ser también, es otro camino, por supuesto, no es otro, es uno de los caminos, no es otro, todos son los mismos, es uno de los caminos que te llevan a esa conciencia universal de bondad y de la reevolución que yo comentaba a mediados de esta conferencia. Sí, qué bueno. Pero muchísimas gracias por el comentario de esta persona que ha introducido la risa y que de paso para ella le transmitimos una gran sonrisa. Además hay una cosa que yo la sé pero no la practico muchas veces, ¿no? Que es cuando voy andando por la calle o por los huertos de Murcia, voy con una sonrisa en la boca, así. Voy solo, ¿no? Voy solo. Entonces lo hago porque, como tú bien dices, el cerebro es tonto, ¿no? Y eso lo interpreta pues, como una sensación de felicidad, ¿no? Por tanto es bueno, ¿no? Pues sí. Sí, Antonio, va solo físicamente, ¿eh? Sí. Bueno, muchas veces voy pensando en ti, Juan, o sea, por tanto solo no. Bueno, no, pero yo no hablaba de mí, hablaba de que seguro que en esos pasajes maravillosos por las huertas de Murcia tienes una gran compañía espiritual. O sea que, bueno, Teresa, nosotros queremos agradecerte el que participes en este congreso maravilloso, como tú muy bien has dicho antes, que es nuestro primer niño en Madrid, hablando del amor, y que cualquier persona se puede apuntar, inscribir. El congreso va a ser presencial y va a ser online, es decir, aquí hasta el tope de personas que van a ser 110, 120, no recuerdo exactamente ahora mismo. Hasta el tope de personas pueden ser presencial, es en la Casa de Cantabria de Madrid, y metiéndose en espiritualidadtomandotierra.es, ahí pueden sacar sus entradas. Si quieren comer, pueden también sacar su ticket de comida, o aquellas personas que no puedan estar presencialmente,
pero sí que quieran estar online, presencialmente, pero online, también a través de Espiritualidad Tomando Tierra pueden sacar su ticket para poderlo ver online en directo o grabado. Así que todas las personas estamos ahora mismo, todavía hay plazas, cada día se van inscribiendo muchas más personas, tanto presencial como online. Estamos súper contentos porque estamos sacando a través de esto, nace de Crayon en Asturias el año pasado, en una conexión con Mikel Norris. Nos dijo, ya es hora en estos momentos de que salgáis a la calle, y bueno, pues esta es nuestra primera salida. Luego vendrá Alicante, Barcelona, Gijón, más adelante Sevilla, Málaga, cruzaremos el charco, iremos a Sudamérica, pero bueno, ya es nuestro primer paso, ¿no? En el cual te agradecemos que sobre todo en este primer paso y seguramente en otros, pues estés hablando con toda esa profesionalidad y responsabilidad que te caracteriza, y sobre todo hablando del amor, ¿no? de esa energía maravillosa del amor, que junto a Amada Selina, Mikel Norris, con Carles Torán, con Esri Kalayani, y yo también tendré el honor de poder participar, pues compartiremos lo mejor de nosotros desde nuestra experiencia y con todo el cariño y con toda la sabiduría que hemos ido adquiriendo, ¿no? Que no es otra que la que todo el mundo lleva en su interior. ¿Sí, Antonio? No, yo quería añadir también, aparte de lo que has dicho tú y Teresa, y también diría el cariño que pone siempre. Sí, y que sí. nos pone siempre. Así es. Gracias, Teresa. Pues muchísimas gracias a vosotros. Yo estoy muy contenta de que sea un acontecimiento tan importante para nosotros y para todas las personas que están siguiendo Espiritualidad Tomando Tierra y que de alguna manera también quieren conocernos de una manera más integrada. Entonces, yo se lo estoy transmitiendo a muchas personas, hay bastante expectación. Además es un domingo que muchas personas pueden perfectamente venir, no hay ningún tema de trabajo en muchos casos. Y entonces, pues efectivamente creo que es un programa, que es un congreso bastante, si no digamos novedoso, es un congreso que no solamente se va a transmitir desde la profesionalidad, yo creo que se va a transmitir también desde algo mucho más energético y que es un congreso terapéutico. Es lo que yo querría apuntar. Que por favor, que las personas que quieran apuntarse, que sepan que no solamente van a ir a escuchar por escuchar, sino que es que en sí todos mis compañeros, que tanto tú, Antonio, todos los demás compañeros que van a estar ahí, como es Amada Selina, como es Mikel, Carles Torat, Esri Kayan, Juan Latorre, todas estas personas, más otras que irán a los demás, pero por lo menos lo que yo puedo hablar de este sábado o de este domingo 13 es un congreso en donde se da información, se comparte información y se comparte terapia, porque va a tener bastante, creo yo, presiento como una vibración que, como es desde el amor, ya de por sí es sanador. Así que enhorabuena de antemano y muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar aquí y de poder vivir todas esas maravillas que creo que vamos a estar viviendo ya para ese domingo 13 de febrero. Así que un abrazo para todos. Un placer. Gracias, Gracias. Muy bien. Sí, Antonio. Bueno, nada, que muchas gracias por todo. Gracias. Sí, bueno, que volvemos el lunes. Volvemos el lunes. Y con un programa muy especial, ¿no? Que tocamos solo una vez nada más hace tiempo, ¿no? Que es la comunicación con las mascotas, ¿no? La comunicación de amor con las mascotas. Bueno, la comunicación con los animales, porque hay 3 grandes profesionales que trabajan desde el punto de vista principalmente emocional y mental, esa conexión con los animales, el cómo entenderlos, comprenderlos, escucharlos, sentirlos, amarlos, y nos van a enseñar esas 3 mujeres maravillosas desde su profesionalidad, el cómo hacerlo, ¿no? El cómo entender a los animales, cómo tener esa comunicación con ellos y poder disfrutar muchísimo más de ellos. Además, porque ellos siempre nos están hablando, continuamente nos están hablando, nos están diciendo que nos quieren, que no nos quieren, lo que sea, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahora cuando baje, mi gato se pondrá encima de mí, seguro.
O sea, cosa que me encanta por otra parte. Muy bien. Teresa, un placer y un honor. Gracias, que paséis una noche llena de conciencia universal Sí, y sí. de aquí a poco ya más. En ello estamos. Mucha sonrisa. Gracias. No, Gracias adiós. siempre. Hasta Adiós. Buenas luego. noches. Buenas noches. Adiós. Adiós, Antonio. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.